Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo, episodio número 14 acerca del comunismo. Comenzamos. Y bueno, comenzamos el episodio de hoy. Este capítulo se los había prometido desde el día de ayer. Bueno, se los prometí la noche del jueves, en el episodio de la noche del jueves, pero ayer ya me ocupé. Como todo buen hombre de familia, me salieron compromisos, no pude grabar ayer, pero ya estoy aquí grabando hoy sábado en la noche. Tuve la dicha de hoy en la mañana poder asistir a la misa de el cuarto domingo después de la Epifanía. ¿Y por qué se celebra misa de domingo en un sábado? Bueno, es porque ya mañana en el calendario tridentino comenzamos la época que se llama la Septuagésima, que es una época de preparación para la Cuaresma, que siempre se había celebrado hasta ya en el nuevo calendario lo quitaron, ya no se hace la penitencia, ya se quita todo lo negativo, ¿verdad? Entonces se quita en el calendario nuevo, pero antiguamente siempre se había celebrado esta temporada. Y como no se llegó a celebrar el cuarto domingo después de la Epifanía, queda una misa, ¿verdad? Tradicionalmente esa misa se tiene que celebrar como quiera y fue la que celebramos el día de hoy. Entonces tuve la dicha de asistir, muy contento, ya pasamos tiempo con la familia y ya nos metemos en lo que es el programa del día de hoy. Por cierto, la misa del sábado, el otro día estaba pensando, y la misa del sábado es una devoción que nos quitaron después del concilio. ¿Por qué? Porque ya normalmente en las parroquias se celebra la misa de la vigilia del domingo, el sábado en la noche. Es la misa que se celebra en las parroquias. Cuando tradicionalmente la misa del sábado era una misa de Nuestra Señora. Era la misa de Nuestra Señora y se honraba siempre no solamente los primeros sábados, pero siempre normalmente se le dedica la misa de los sábados a Nuestra Señora. Eso es algo que nos quitaron. Y ya es nada más ir a misa de una manera muy legalista, porque es ir a misa que me cuente para el día de mañana. No tiene sentido. Si alguien nos escucha y todavía tienen esa costumbre de ir a misa los sábados, quítensela. Ok, vayan a misa los sábados, obviamente. Si tienen chance, sí hay que ir a misa diaria, pero no vayan a misa el domingo, por favor. Pero bueno, comenzamos con el tema de hoy, que es acerca del comunismo. Este tratamiento que le doy al tema del comunismo y el que tuvimos en el capítulo del jueves del corporatismo no son episodios que estén diseñados para dar un tratamiento completo del tema, porque estos temas son temas de los que se han escrito libros tras libros tras libros tras libros. Entonces hay que también pues leer los libros, las encíclicas de los papas sobre este tipo de temas. Ahora empezamos el día de hoy repitiéndoles el texto del Papa Pío XI que les leí el día del jueves. Y dice: el comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y considera la religión como el opio del pueblo, ya que los principios religiosos que hablan de la vida ultraterrena desvían el proletario del esfuerzo por realizar aquel paraíso comunista que debe alcanzarse en la tierra. Y también nos dice: para explicar mejor cómo el comunismo ha conseguido de las masas obreras la aceptación sin examen de sus errores, conviene recordar que estas masas obreras estaban ya preparadas para ello por el miserable abandono religioso y moral a las que les habían reducirlo en la teoría y en la práctica de la economía liberal. Con los turnos de trabajo, incluso dominicales, no se dejaba tiempo al obrero para cumplir sus más elementales deberes religiosos en los días festivos. No se tuvo preocupación alguna para construir iglesias junto a las fábricas ni para facilitar la misión del sacerdote. Todo lo contrario, se continuaba promoviendo positivamente el laicismo. Se recogen, por tanto, ahora los frutos amargos de errores denunciados tantas veces por nuestros predecesores y por nosotros mismos. Por esto, puede resultar extraño que en un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error comunista. Y bueno, estas son las palabras del Papa Pío XI en sus cartas encíclicas. Nos vamos a la definición del comunismo. Es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Bueno, ojo, como es una doctrina económica, política y social. En estos días creemos que el comunismo es solamente una doctrina económica, pero ojo, social. ¿Y cuál es uno de los errores que viene del comunismo? El feminismo. Exacto. El feminismo es una teoría social que viene del comunismo. Por eso se tiene que rechazar el feminismo. No hay manera de reconciliar el feminismo con la cristiandad, con el catolicismo. Y bueno, yéndonos a Rusia, ahora de donde viene esta teoría económica, donde se popularizó más,
encontramos la palabra bolchevismo. Y bolchevismo simplemente significa miembro de la mayoría en ruso. Esta era una facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Eh, y cuáles son los personajes más conocidos del bolchevismo es Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin. Ahora, lo que mucha gente no sabe es la realidad de las conexiones que tiene México con el comunismo. La Constitución de 1917, la Constitución de la Revolución Mexicana, fue llamada por Lenin una constitución bolchevista. Esto es un dato que la mayoría de la gente no sabe, por eso yo cuando veo a los partidos de disque derecha, de disque conservadores, a los disque conservadores en México defendiendo la Revolución Mexicana, digo, pero ¿cómo se puede defender? ¿Cómo podemos seguir haciéndole defensas a estos personajes revolucionarios? Y ahorita el que vamos a hablar un poco va a ser de Venustiano Carranza. Ahora, Pancho Villa, obviamente uno de los peores personajes en la historia de México, es como un héroe hoy en día. Venustiano Carranza, que fue el presidente cuando se promulgó la Constitución, que sigue en vigor en México hoy, claro, con alguna que otra modificación, eh, claramente publicó una Constitución comunista. Y bueno, entonces estos tres personajes, Vladimir Lenin, León Trotsky y Joseph Stalin, trabajaron juntos. Ahora, en nuestros días no nos podemos imaginar es que normalmente vemos estas figuras como las más reconocidas, pero también tenemos que entender que había mucho movimiento en esos movimientos sociales. Entonces Lenin obviamente llegó al liderazgo, fue pues presidente del Partido Comunista, del Partido de Rusia. Bajo él, también colaborador directo en la revolución, era León Trotsky, que él se encargó de las Fuerzas Armadas prácticamente. Cuando muere Lenin, tienen un conflicto interno y León Trotsky pensó que él iba a ser el sucesor de Lenin, pero pues hubo problemas y Stalin fue el que terminó, Stalin más joven que ellos, terminó siendo el sucesor de este movimiento y manda a Trotsky al exilio, porque aunque los dos eran comunistas, como quiera tenían conflictos entre sí. Y normalmente esto es lo que sucede cuando entra el comunismo. Se siguen tomando decisiones en comités, pero pues obviamente siempre hay facciones distintas. Ahora, México, cuando sucede esto de la Revolución Soviética, México es el primer régimen en establecer relaciones diplomáticas con ellos. Piénsenlo. Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, José Revueltas, personajes muy reconocidos en México, decían que la Unión Soviética era la tierra del porvenir. Ahora, yéndonos a México revolucionario, el gobierno de Lázaro Cárdenas repartió 17 millones de hectáreas, expropió las empresas petroleras, contó con el movimiento obrero organizado. O sea, se vieron tácticas muy bolchevistas, o sea, comunistas en México, en el México revolucionario, que es un concepto que la mayoría de la gente no entiende, que no se enseña en las escuelas en México en estos días, que se tiene que hacer una investigación aparte para ir viendo, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda que Marx, que vivió más o menos al mismo tiempo que Benito Juárez, de hecho menciona a Benito Juárez por nombre en su libro de Capital? Es algo que mucha gente no conoce, no sabe, porque no se populariza estos temas en México. No se quiere entender que sí, obviamente el comunismo es malo, pero los vínculos que hubo entre el bolchevismo y en México. Ahora, cuando Trotsky se va en exilio, termina exiliado en México. Se le da la bienvenida en México y Frida Kahlo, Diego Rivera eran amigos de Trotsky. Existe una fotografía donde salen Trotsky con Frida Kahlo y con Diego Rivera, que son personajes que siguen siendo muy admirados en México en estos días, eran comunistas. Ahora, retomo un tema del que había hablado en uno de los primeros capítulos sobre la disque violencia religiosa, que nos dicen, es que fíjate que no queremos la religión porque había muchos conflictos de religión antiguamente. O los cristianos, los católicos eran de pura guerra. Y lo que yo dije en uno de esos primeros capítulos fue, ¿por qué no mejor nos ponemos a ver las víctimas de las guerras seculares? Las víctimas de las guerras sin religión, las víctimas del comunismo, que es ateo por naturaleza. No puede haber un comunismo cristiano, porque el comunismo y el cristianismo son completamente opuestos a uno del otro. Por supuesto. Y otra cosa que no mencioné, pero que a México se le consideraba como uno de los
de los países número uno antifascistas en Europa comunista. Ahora sabemos que los comunistas y los fascistas, que los fascistas en su mayoría son, sí, claro, tienen sus problemas, pero largamente son corporativistas. Aplican la doctrina social católica. Y fue lo que vimos con Mussolini, con Salazar en Portugal, con Franco en España. Claro, esos regímenes tienen sus problemas, pero no se puede dudar que son mil veces preferibles a los regímenes comunistas. Y ahora nos vamos a las víctimas del comunismo. Para aquellos que sigan dudando, es que la religión, hay violencia, etcétera, etcétera. Bueno, las víctimas del comunismo. ¿Listos? Empezamos. China, 82 millones de muertos. 82 millones de víctimas del régimen comunista chino, de Mao Zedong. En la Unión Soviética, más de 21 millones de muertos. Que por cierto, en la Unión Soviética, Lenin hizo que fuera ilegal matar a tus propios animales. Si tú tenías una granja, tenías animales, tú no los podías matar sin permiso del gobierno, porque se querían asegurar de que todo se repartiera igualmente. Ahora vamos a Corea del Norte, 4.6 millones de muertos. Vietnam, 3.8 millones de muertos. Camboya, 2.4 millones de muertos. Afganistán, 1.5 millones de muertos. Yugoslavia, 1.172 mil muertos. Alemania, 815 mil muertos. Mozambique, 729 mil muertos. Etiopía, 725 mil muertos. Rumania, 435 mil muertos. Checoslovaquia, 262 mil muertos. Venezuela, más de 252 mil muertos. Polonia, más de 235 mil muertos. Hungría, más de 210 mil muertos. Angola, 125 mil muertos. Colombia, más de 100 mil muertos. Y Albania, más de 100 mil muertos también. O sea, estas cifras son increíbles, son impresionantes de la cantidad de víctimas del comunismo, como para que me siga diciendo la gente que la religión causa violencia. Eso es un mito que me parece increíble porque no se ponen a considerar que jamás hubo un régimen cristiano que cometiera ningún tipo de esas atrocidades. Por favor, es una incongruencia de decir que la religión causa violencia cuando el ateísmo, ¿cuántos millones de muertos ha causado? Ahora, claro, tenemos los mitos de la Inquisición española, que fue una de las mejores instituciones que ha habido en el mundo. Y nos dicen, es que fueron violentos. Pero bueno, ¿cuál es la violencia del ateísmo? ¿Cuál ha sido los resultados del liberalismo? Y como hemos hablado en programas anteriores, el liberalismo no es nada más que liberarse de la ley de Cristo. Es algo muy triste. Es algo muy triste ver a nuestro Señor en el crucifijo y pensar en que hay gente que se quiere liberar de su ley. De Él que dio todo por nosotros, hay gente que dice, yo no quiero eso, no quiero la religión, prefiero tener una estatua de Buda en mi casa y divorciarme y usar anticonceptivos, etcétera, etcétera, a aceptar las enseñanzas del crucificado. Es algo muy, muy, muy triste. Pero lo que vemos hoy en día es que la gente prefiere mandar a las mujeres a los trabajos, prefiere el hombre no trabajar, que la mujer trabaje para irse en un crucero adicional al año, por decirlo. Prefieren tener que mandar a los hijos a la guardería para poder viajar más. Mandar a no tener hijos, inclusive, no tener hijos para poder tener una casa más grande. Cuando antiguamente la gente trabajaba, se entendía que la mujer se iba a quedar en casa para cuidar a los hijos y que el hombre iba a ser el responsable de mantener a la familia. Eso se ha perdido en nuestra civilización. Se promueve el disquempoderamiento de la mujer para que se salga de la casa, para que desobedezca a su esposo. El liberalismo es un cáncer en la sociedad. Y si no lo podemos ver hoy en día, no sé qué nos va a causar ver. Otra cosa que quiero mencionar de lo que es el liberalismo. Yo veo que sacan acá 50,000 personas registradas para irse a tomar la vacuna del virus este. Pero cuando estábamos en cuarentena, se preocuparon esas 50,000 personas para ir a buscar un sacerdote para confesarse. Se preocupan esas 50,000 personas para ir a alcanzar a una misa. O sea, tenemos ahora soluciones para problemas del cuerpo que, por cierto, no hay ninguna prueba, no hay ningún estudio que demuestre que estas inyecciones funcionen.
que sean efectivas contra la enfermedad esta, y no se sabe cada cuánto se va a tener que recibir esa inyección. Pero una cosa que verdaderamente salva el alma, completamente ignorada. Completamente ignorada. Ahora, estoy consciente de que el clero liberal en esta época lleva mucho la culpa. Pero también como laicos ya es hora. No puede ser que tengamos el internet, que podamos escuchar todo tipo de contenido, todo tipo de podcast, todo tipo de todo, pero ignoremos al crucificado. Es algo, la verdad, que viene del liberalismo. Y el liberalismo y el comunismo van mano en mano para deshacerse de Dios, para librarse de la ley de Dios. Hay que estar conscientes de eso. ¿Por qué? Creo que, fíjese que no sé si lo mencioné en el capítulo del jueves, pero hay muchas políticas que son socialistas que la mayoría de la gente no sabe que son socialistas, como los programas de los gobiernos de asistencia civil que se encargan de proporcionarles las necesidades a los pobres, que es algo bueno, pero que históricamente la iglesia se encargaba de eso. ¿Qué hicieron después de la Revolución Protestante? Los gobiernos toman las propiedades de la iglesia y dicen, no, ahora yo voy a proveer esos servicios. Es un programa más del Estado. Mientras la iglesia siempre había ofrecido sus servicios. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los obispos? No dicen nada, porque ni ellos mismos saben lo que es el comunismo, no saben lo que es el socialismo, no tienen ni la menor idea. Por eso son necesarios estos tipos de videos para decir ya no más a la tiranía por los gobiernos civiles. Hoy en día tenemos leyes que eran impensables en aquellos días, en la época medieval. ¿Por qué? Porque los reyes sí eran reyes absolutos, pero tenían que respetar la ley de Dios, la ley natural que hoy en día es pisoteada por todos lados. Tenían que aceptar esa ley, no podían desobedecer la ley del Evangelio y no podían tampoco desobedecer las mismas tradiciones que tenían en las familias, porque se pasaba la corona familia por familia y no podía un rey faltar al respeto a las tradiciones de sus padres. Ahora, no solamente eso, hoy en día en los gobiernos liberales tenemos a los presidentes que están 6 años y se van. Y cómo dejen cuáles sean las condiciones de gobierno que dejaron, no importa. Las condiciones de la sociedad no importan. Pero, ¿qué vemos con la gente normal? Cuando compran a una familia una casa, saben que esa casa lo más probable es que se vaya a pasar a sus herederos y se preocupan por cuidar, por mantener bien la propiedad. ¿Por qué no aplicar ese mismo concepto al gobierno? De decir, si yo soy un rey, yo tengo que asegurarme de que la gente siga contenta conmigo para poder pasarle la corona a mi hijo, o si no tengo hijos a mi hermano, etcétera, etcétera. Pero ya se olvidó eso. Entonces, hay que entender que los comunistas y los liberales trabajan de mano en mano para completamente aniquilar el evangelio, para sacarlo de influencia alguna en la sociedad. Y tristemente lo han logrado con una efectividad increíble y solamente un milagro en este punto, porque naturalmente es imposible, naturalmente no nos podemos recuperar. Se va a necesitar un milagro. Se va a necesitar ir a misa, la misa tridentina. La misa nueva es como ir a la guerra con una pistolita de agua, porque es un producto del liberalismo, es un producto del comunismo. Para terminar con el comunismo, en el Concilio Vaticano II, uno de los problemas de esos días más imponentes era el comunismo. El Papa Pablo VI, por orden directa de él, dijo, no vamos a condenar al comunismo en el concilio. ¿Y cuáles son los resultados? La teología de la liberación explota. El comunismo, otra cosa que dicen, es que Juan Pablo II terminó con el comunismo. Ve a China, ve a Latinoamérica, ve a Estados Unidos. Estados Unidos se alió con los gobiernos comunistas en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos apoyó a los liberales en México y luego en la Segunda Guerra Mundial se alía con Rusia, comunista, y ahora con China. ¿De qué manera se ha terminado con el comunismo? Pero bueno, los nombres importantes que les recomiendo que busquen son Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin. Hay que estudiar quiénes fueron los que apoyaron a Lenin para poder regresar a Rusia durante la revolución. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que apoyaron al gobierno alemán en la Segunda Guerra Mundial? Esas son preguntas que tenemos que considerar hoy en día, porque las respuestas a esas preguntas son la clave para entender los problemas de hoy en día. Pero bueno, así llegamos al capítulo de hoy. Si les gustó, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.